Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar un cuerpo. Mi nombre es Rach y estoy muy feliz de que estés aquí. Hoy quiero hablar de algo que se me hace súper importante, que cuando yo lo empecé a estudiar me cayeron muchos veintes y por eso quiero compartirte esto. De hecho, me voy a expandir un poco en este tema porque se me hace que es bastante amplio y hay muchos detalles y mucho en qué profundizar. Entonces voy a hacer como una pequeña serie de unos 5 episodios en los que voy a tratar diferentes aspectos del miedo. De esto se va a tratar esta pequeña serie: qué es el miedo, para qué sirve y sobre todo cómo se siente y cómo se puede manifestar y cómo lo puedes identificar tú en tu vida cotidiana, porque sabemos que mucha de la inteligencia emocional que probablemente nos gustaría tener o que deberíamos tener nunca nos la han enseñado. Entonces es probable que ni siquiera sepas cómo identificar cuando tienes miedo. Y esto que voy a hacer espero que te ayude mucho a saber mínimo cómo se manifiesta el miedo, cómo puedes encontrarlo tú en tu vida, en tus propias actitudes o en actitudes de otras personas, y pues que esto te sirva para identificar tal vez un poquito más profundo sobre tal vez qué te está dando miedo o así. Aquí no voy a hablar sobre qué nos da miedo, sino voy a hablar sobre cuando ya tienes el miedo, cómo funciona y cómo se siente en tu cuerpo, ¿ok? Entonces, en este primer episodio voy a tratar generalidades de qué es el miedo y por qué ocurre y así, para qué sirve, y voy a hablarte de las 4 respuestas ante el miedo. ¿Ok? Probablemente existan más, pero bueno, estas 4 son las que más están como aceptadas actualmente, y en los siguientes episodios vamos a profundizar cada una de estas 4 respuestas, ¿ok? En este primer episodio te voy a hablar de cómo se ve esto en la naturaleza salvaje, como en animalitos y así, para que vayamos hilando un poco como este origen evolutivo, por qué es así. Y después ya vamos a ir profundizando ahora sí en cada una, y en los siguientes episodios sobre cómo se ve cada una de estas respuestas a nivel cotidiano para un humano actual. Porque sí, probablemente ya hay unas de estas respuestas que ya no nos funcionan como les funcionan a los animales, por ejemplo, pero los manifestamos de otra forma, ¿no? Porque nuestra sociedad nos ha hecho cambiar esas formas, nos ha hecho inhibir algunas de estas, y se ha manifestado como de una manera muy interesante. Entonces por eso lo quiero profundizar así en cada uno de los episodios, y sobre todo hablar pues de cómo se sienten y así. Pero para este primero pues vamos a empezar con las generalidades, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción, ¿ok? Es una emoción además central, es una emoción básica. O sea, en cualquier lugar donde te pongan estas como clasificaciones de emociones, el miedo va a ser una de las básicas, de las centrales, de las nucleares, ¿ok? Y toda emoción va a comunicar algo. En este caso el miedo lo que nos va a comunicar es la percepción de que hay un peligro, ya sea un peligro real que puedas ver en ese momento y que lo estés viendo, o un peligro potencial, algo que pueda convertirse en un peligro, o una amenaza simplemente. Tal vez no tienes como algo ya en este momento que te está causando este peligro, pero sientes la amenaza, o sea, como que sabes que va a venir, ¿ok? Entonces, gracias a esta comunicación, a nivel de nuestro sistema nervioso autónomo, se llevan a cabo ciertas respuestas. Y todas estas respuestas suceden con la finalidad de protegerte, de proteger a tu cuerpo, de proteger a tu mente, de proteger tu integridad, de proteger tu vida
y de mantenerte a salvo. Esa es la función de todas las respuestas que vamos a hablar. Todas ellas están intentando protegerte y mantenerte con vida, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, otra cosa que mencioné que también es muy importante es que esto sucede a nivel del sistema nervioso autónomo. Es decir, que tu mente lógica, tu razonamiento lógico, cognitivo que toma decisiones voluntarias, no tiene nada que hacer aquí. Bueno, es decir, cuando está sucediendo esta amenaza, cuando está sucediendo esta respuesta, tú simplemente no puedes decidir hacia dónde te vas a ir, no puedes decidir qué vas a hacer, porque todo lo hace tu sistema nervioso autónomo. Y lo hace, como su nombre lo dice, de manera automática, independientemente de si te parece o no te parece, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, esta amenaza que se está presentando ante tu cuerpo puede ser una amenaza externa, o sea, que venga desde afuera, que esté en tu entorno, que esté fuera de ti y que sea un ser o un desastre natural o una situación ajena a ti, pero que te va a afectar de cierta manera. O puede ser también una amenaza interna. Por ejemplo, un dolor muy fuerte lo puedes sentir así y puedes sentir como esa activación del miedo. Puedes también sentirlo por, no sé, por ejemplo, si te das cuenta de que estás sangrando o de que está comprometido tu cuerpo físicamente de alguna manera, o que tienes una enfermedad o una infección y estás luchando contra esa infección y tienes fiebre. Todo ese tipo de reacciones que pueden venir desde dentro del cuerpo también te pueden provocar una respuesta de miedo. O sea, te pueden provocar miedo y el miedo conlleva una respuesta, ¿ok? Otra cosa que quiero mencionar sobre el miedo es que esta reacción o esta emoción puede venir de una amenaza que puede ser atemporal. Es decir, no necesariamente la amenaza a la que estás reaccionando va a estar en tu presente, no necesariamente va a estar sucediendo en ese momento, sino que puede estar en tu pasado y puede ser que te estés acordando de ese peligro que ya viviste antes o de esta amenaza que ya viviste antes, o puede ser que esté en tu futuro o en el futuro que te estás imaginando y que tengas miedo a que algo pueda llegar a pasar, o que tienes la certeza de que algo va a pasar y esa situación te da miedo. Entonces no necesariamente es algo que tenga que estar enfrente de ti, puede ser algo que ya pasó, puede ser algo que todavía no pasa, y la respuesta de tu cuerpo va a ser igual o incluso tal vez mayor que cuando estás en el momento presente, ¿ok? ¿Por qué quiero hablar de todo esto? Porque en la vida cotidiana que llevamos los humanos en este punto de nuestra historia, hay muchas situaciones que pueden ser como abstractas o pueden ser indirectamente amenaza hacia nuestro cuerpo y que probablemente no nos hemos dado cuenta de que eso nos está representando una amenaza. Entonces solamente se vuelve como un estrés, por así decirlo. Y me refiero a estrés no como, no sé, como el estrés es multifactorial y puede venir de muchos orígenes, pues. Pero el hecho de tener como miedos constantes, por ejemplo, miedo a perder tu trabajo, miedo a perder tu casa, miedo al rechazo, miedo a la violencia, miedo a la crítica, miedo al abandono. O sea, como que todos estos miedos que son como que todos muy abstractos, no es como que le tengamos miedo a un león que está al lado de nosotros, como el ejemplo que siempre usan. Pero son miedos que indirectamente nos están amenazando a nuestra integridad física y o mental. Por ejemplo, esto que mencionaba de tener miedo a perder tu trabajo, pues probablemente el trabajo es algo como abstracto, o sea, no es algo físico que vaya a aplastarte o algo así, pero sí representa un ingreso económico para ti. Entonces el no tener ese ingreso económico pues te va a llevar a no tener alimento o te va a llevar a no tener refugio, y esas cosas ya son cosas más básicas que nuestro cuerpo sí nota como amenazas. El no tener
o la posibilidad de no tener alimento, la posibilidad de no tener refugio, la posibilidad de no tener a tu tribu que te proteja, porque somos súper animales sociales. Entonces, todas estas son amenazas que son reales para nuestro cuerpo, pero que son muy indirectas y que entre eslabón y eslabón puede que nos perdamos en esta cadena de amenazas indirectas, y por eso perdemos el enfoque y no sabemos que eso nos está ocasionando miedo, o como que nos parece contraintuitivo, pero al final de cuentas tiene un origen. Y de hecho puedes tener miedos a muchísimas cosas, y la mayoría de estas cosas, si empiezas como a seguir los hilos, vas a llegar a estos miedos raíz, miedos nucleares, digamos, que compartimos todos los humanos al final de cuentas, y que compartimos con otros seres vivos también. Ok, entonces me parece que compartir esta información es importante para que tú te puedas comprender mejor, para que puedas entender que ha habido situaciones de tu vida en las que has actuado de una manera que tú no decidiste conscientemente o que tú no querías, pero que tu sistema nervioso supo que eso era lo más viable para mantenerte a salvo y para mantenerte con integridad y con salud, con un techo, con alimento, o simplemente para mantenerte con vida. ¿Ok? Entonces es un poco también un trabajo de autocompasión hacia ti y también de compasión hacia otras personas, y de entender que muchas veces las personas actúan por sus miedos o desde sus miedos, y eso puede traer consecuencias socialmente muy peligrosas o muy desagradables. Ok, bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora sí generalidades también sobre las respuestas ante el miedo, ¿ok? Existen 4 respuestas ante el miedo, 4 opciones o 4 posibilidades que puede tomar tu sistema nervioso autónomo y puede hacerlas reaccionar en tu cuerpo. Y estas 4 respuestas tienen todas la misma finalidad, que es mantenerte a salvo, ¿ok? Estas, bueno, probablemente haya más, yo no descarto que haya más respuestas, pero estas son como las que se conocen hasta ahora. Y digo que probablemente haya más porque, bueno, hasta hace poco no se conocían todas estas 4, ¿no? Se han ido como descubriendo poco a poco cada una. Y por eso digo, probablemente después se descubran nuevas, pero con lo que se sabe hasta ahora, te quiero platicar cómo se ve cada una de estas respuestas en la naturaleza y para qué sirven, o cuál es como la finalidad de cada una, o cuál es como la metodología de cada una, porque ya vimos que todas funcionan para lo mismo, que es mantenerte a salvo, pero van a usar métodos distintos. Cada una de estas respuestas va a usar un método diferente para lidiar con esa amenaza, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera, que creo que pues es como de las más famosas. La primera respuesta ante el miedo se llama respuesta de pelea. Esta respuesta, la metodología que va a usar es intentar erradicar a tu amenaza. O sea, te va a dar una energía para tratar de destruir esa amenaza que está enfrente de ti o adentro de ti, o bueno, esa amenaza, ¿me entiendes? Para la que te estás enfrentando. Te va a dar energía para tratar de suprimir a esa amenaza o de inhabilitarla de tal manera que ya no represente un peligro para ti. Esta respuesta de pelea la podemos ver en la naturaleza, por ejemplo, en los perros. Los perros son muy, muy de esto. Puede ser que cuando estás molestando a un perrito y se siente amenazado, te gruñe, ¿no? O te enseña los dientes, o te avienta las patitas, te avienta las garras y te puede morder también, o puede ladrarte muy fuerte. Entonces todas estas son métodos como de intimidación. La idea es, te pones como un poco por encima o te quieres hacer ver como más grande que tu amenaza para ver si desiste de atacarte, o de plano atacarla tú para que
pues sí, para que quede inhabilitada. Entonces sí te pueden aventar mordidas, te pueden aventar golpes, te pueden dar zarpazos y rasguños para tratar de hacer que te alejes o para tratar de matarte de plano. O sea, puede ser ese instinto asesino literalmente. Esto viene de la respuesta de pelea y trae un montón de respuestas fisiológicas que te van a facilitar esta energía externa para poder tratar de erradicar a tu amenaza, ¿ok? Ahora, cuando no puedes pelear contra tu amenaza, cuando tu amenaza es ya sea algo mucho más grande o mucho más fuerte que tú, o más rápido o más hábil, cuando no tienes tú la capacidad física suficiente como para evitar o bueno, para tratar de inhabilitar a esa amenaza, entonces puedes optar por otra respuesta ante el miedo. Repito, esto es algo que sucede inconscientemente, ¿ok? No es algo que tú decidas con tu pensamiento lógico en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, cuando no puedes, cuando tu sistema nervioso se da cuenta de que pelear no es una buena opción, entonces puedes elegir huir, que esa sería la segunda respuesta ante el miedo. La respuesta de huida o de escape. Y esta respuesta, pues su nombre igual lo describe, ¿no? O sea, la intención es, ya no te quedas tú plantado ahí donde estás intentando pelear con tu amenaza, sino que te vas de ahí y corres y sales saltando o buscas evitar lo más que puedas, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, con aves. Las aves son mucho de esto, literalmente salen volando cuando escuchan un ruido muy fuerte o cuando pasa cerca de ellas o cuando viene un peligro como por ejemplo climático, ¿no? Viene una tormenta y entonces ves que vuelan las aves porque están huyendo de la tormenta, ¿ok? Estas son las primeras dos y son las más famosas, ¿no? Pelea o huida. La tercera respuesta ante el miedo es la respuesta de parálisis, o la puedes ver como congelamiento por su traducción literal del inglés, que es freeze. Y esta respuesta de parálisis tiene varias funciones. Su primera función es hacer una pausa en lo que tu sistema decide cuál de las otras dos respuestas, o cuál de las otras tres respuestas, mejor dicho, te conviene más usar. Entonces, cuando llega una amenaza, lo que va a pasar es que tu sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, se va a activar y te va a dar como un subidón de energía. Y se va a preparar, ya sea para pelear o para huir o para esta otra respuesta que se llama fusión. Para cualquiera de esas tres, pero va a tener como de principio va a tener ese subidón energético. Pero al mismo tiempo tu sistema nervioso parasimpático va a estar poniendo como un candado a tu cuerpo, a tus músculos. Entonces no te vas a poder mover y literalmente te puedes quedar tieso. O sea, te puedes quedar así del susto, te quedas paralizado y no puedes mover los brazos, no puedes mover las piernas, no puedes hablar, no puedes hacer nada. Y lo que va a pasar es que tu sistema nervioso simpático va a concentrarse y va a agudizar todos los sentidos para darse cuenta como para traer más información sobre esta amenaza. Sí, o sea, es una pausa como para entender mejor qué es lo que está pasando y entonces determinar. Es como cuando mides a tu amenaza, por ejemplo, y entonces determina inconscientemente. O sea, para ti es inconsciente. Tu sistema nervioso va a determinar cuál de las otras tres respuestas le conviene más aplicar después de esto, ¿no? Entonces es una pequeña pausa, tus oídos se van a hacer como muy agudos, vas a empezar a escuchar solamente los sonidos que provengan de la amenaza para poder traer más información de esto. Se te puede poner la piel chinita, puedes también tener como esta visión en túnel para enfocar a la amenaza y entonces de ahí tener más información y poder determinar si te conviene más pelear o si te conviene más huir o si te conviene más irte a la respuesta de fusión.
Esa es como la primera capa, digamos, de la respuesta de parálisis, como su primera función. Y la segunda función es imitar la muerte, ¿ok? Suena denso esto, yo lo sé, pero es una cosa que tú la puedes ver en la naturaleza, por ejemplo, en estos animalillos como las zarigüeyas, o creo que los hámsters también hacen esto, así algunos roedores, se hacen los muertos, literalmente, cuando ven que viene un depredador, como un felino que se les está acercando, o algo así más grande, pueden hacerse los muertos, ¿no? O como, no sé, un conejito que sabe que si empieza a brincar, como que, no sé, el águila va a llegar y lo va a cazar mucho más fácilmente. Entonces como que se paraliza y entonces se pueden literalmente tirar al piso. Y eso como que les da un mensaje a su depredador de se me hace que esto está muerto, puede que me haga daño si me lo como, entonces mejor no me lo como y mejor me voy. O simplemente no estoy estimulando la visión de este depredador y entonces como que si no me muevo no me ve, haz de cuenta. Es ese tipo de... Sí, eso es como el principio. Y entonces puedes imitar la muerte, pero pues para justo como para que pase. Una vez que pasa esa amenaza, pues entonces regresas y despiertas y todo normal, ¿no? Y la última función de la parálisis es evitarte el sufrimiento. Y esto se me hace una función muy noble de la respuesta de parálisis, que por cierto es una de las que más nos causan vergüenza a los humanos, que no debería de ser así, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Porque digo que es muy noble, porque este tipo de respuesta también imita la muerte, pero ya no está imitando la muerte para tu depredador, sino está imitando la muerte para ti, para quien está experimentando esto. Entonces volvamos al ejemplo del conejito. Probablemente no le funcionó su respuesta de imitar la muerte, o probablemente sí siguió corriendo y no notó al depredador, y entonces llegó y ya lo tiene el coyote en las fauces, o ya la pescó el águila entre sus garras y ya se la va a comer. Entonces, en ese momento en el que el sistema nervioso de ese conejito entiende que ya viene la muerte, entonces simplemente apaga todo para que no te duela, apaga todo para que no sufra el conejito. Y se me hace muy noble, porque esto sucede, por ejemplo, cuando nos desmayamos, ¿no? O sea, en nuestro mundo humano se ve así. Es como, esto es tanto que no puedo con esto, entonces mejor me evito el sufrimiento, me evito el dolor y mejor me desmayo. Y bueno, lo que va a pasar es que si la amenaza no llega a ti y no te come y no te mata o algo así, o sea, finges la muerte, pero si la muerte no viene realmente, pues entonces lo que va a pasar es que tu sistema va a seguir su curso y eventualmente vas a volver a la conciencia, vas a despertar y vas a seguir tu vida, ¿ok? Pero sí, la función de esta parálisis, ya como que último, es eso, como evitarte el sufrimiento o el dolor y literalmente entregarte a la muerte, pero sin que te duela. Se me hace muy conmovedor esto de la naturaleza, como esta función del sistema nervioso. Ok, ahora sí vamos a la última respuesta, que es la respuesta de fusión. Así lo encontré yo en la traducción. Si lo buscas en inglés se llama FAWN, es FAWN. Entonces si te interesa probablemente puedes encontrar mejor información así. Pero bueno, en español yo la he encontrado como respuesta de fusión. Y esta respuesta de fusión es muy social. Por eso yo creo que esta es como de la que menos se habla, porque precisamente es más compleja y como que se nota menos, por así decirlo. ¿Por qué digo que es muy social? Porque la vas a utilizar con tu tribu, ¿ok? Esta es una respuesta que aquí sí voy a dar ejemplos humanos, porque es la sociedad humana es la que mejor conozco. Entonces vamos a dar ejemplos humanos para que se entienda.
La respuesta de fusión la vas a utilizar solamente con tu tribu, con tu gente, con tu familia o con las personas con las que convives o simplemente con otras personas que te topas por ahí. ¿Ok? Esto es como lo más común. Digo, sí se puede ver de otras maneras como con otras especies, pero sí, vamos a dejarlo así porque es más entendible así. La respuesta de fusión lo que intenta hacer es neutralizar la amenaza a través de convertirte en lo que la persona que te está amenazando quiere que seas, o hacer lo que esa persona quiere que hagas, o tratar de parecerte a esa persona para que no te ponga en peligro. Ok, vamos a ponerlo un poco más aterrizado. Esto pasa mucho con los niños, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un niño pequeño que vive en una casa con puros adultos, y estos adultos lo que quieren de este niño es que no se ensucie, por decir algo. Entonces este niño, lo primero que va a pasar es que pues en algún momento de su vida se va a ensuciar porque es un niño, y cuando se ensucia, los adultos que están cuidando a este niño le van a, no sé, lo van a castigar de alguna manera, ya sea con un regaño, ya sea con una nalgada o un zape, o con castigarlo, o con mandarlo como aislado a su cuarto y no hablarle, o sea, cualquier tipo de castigo que puede o no ser físico, va a ser un peligro para un infante, ¿verdad? Porque significa que lo están abandonando, y un infante particularmente no puede sobrevivir solo. Digo, ningún humano, ¿verdad? Ningún humano puede sobrevivir sin otros humanos, pero particularmente para un infante es muy amenazador que tus cuidadores te estén rechazando. Entonces esto va a ser un peligro para ese infante. Entonces la siguiente vez que este niño quiera brincar en un charco, va a entender o va a hilar de una manera probablemente inconsciente que si hace eso se va a ensuciar, y si se ensucia va a recibir un castigo, y entonces como no quiere recibir ese castigo, va a renunciar a ese deseo, va a renunciar a esa parte de él para poder evitar el castigo. Entonces se va a convertir poco a poco porque bueno, o sea, este es un ejemplo como muy simple, pero obviamente, sobre todo cuando eres un niño o una niña, pues todo se basa en lo que quieren tus padres, ¿no? O sea, lo que esperan de ti o lo que quieren de ti. Entonces, si ellos quieren que no te ensucies, pues vas a renunciar a esa parte de ti juguetona y no te vas a ensuciar. O si lo que quieren es que no grites, entonces vas a renunciar a esa parte de ti que es expresiva y vas a volverte una persona callada. Pero no porque tú seas eso, sino porque estás intentando fusionarte con tu amenaza. Estás intentando fusionarte con tu mamá, con tu papá, y no quieres que ellos te castiguen, y entonces te vuelves distinto y tratas de, a través de tu propio comportamiento, tratas de modular esa amenaza, tratas de evitarla o tratas de calmar a eso, ¿no? O sea, eso también se puede ver como calmar a la bestia para que la bestia no te mate o algo así. Puedes hacer, por ejemplo, no sé, si ya sabes que la persona que te está amenazando necesita cariño y que el cariño físico o que el afecto físico calma a esta persona, pues entonces puedes ir y abrazarlo, por ejemplo, ¿no? Y probablemente es algo que no quieras hacer en ese momento porque pues te está dando miedo esa persona, pero ese mismo miedo te hace ir a abrazarlo porque sabes que el abrazarlo lo va a calmar y que el calmarlo va a evitar que te castigue. Ok, entonces está un poco revuelto tal vez en este momento, no sé, pero como ya te dije, voy a profundizar más en cada uno de estas respuestas y va a haber así largo y tendido y muchos ejemplos. Pero bueno, esto era una pequeña introducción de cómo se va a ver esto y de cómo tu sistema nervioso autónomo puede decidir autónomamente
sin tu decisión consciente, puede decidir hacia cuál de las 4 irse. Ahora, ¿de qué depende cuál de estas 4 respuestas elija tu sistema nervioso? Pues bueno, puede depender de varias cosas. Una de ellas es la circunstancia en la que te encuentres o el entorno en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en un entorno donde no puedes huir, pues probablemente esa ya no sea una opción. Puede depender también del tipo de amenaza que se te está presentando, como ya dijimos, si es una amenaza humana, si es una amenaza de otro tipo de ser vivo, si es un desastre natural, si es un pensamiento. O sea, dependiendo del tipo de amenaza, entonces también puede decidir tu cuerpo de otra forma. Puede depender también del estado de tu propio cuerpo, es decir, si tú, no sé, por decir, tienes una hipomovilidad o tienes, si no puedes mover en ese momento las piernas porque las tienes lastimadas o tuviste una lesión medular o algo así y no puedes usarlas para, no sé, para pelear, por ejemplo, entonces pues esa no va a ser una opción, ¿verdad? O puedes pelear pero sin las extremidades, ¿verdad? Puedes pelear con palabras. Pero bueno, ya vamos a ver eso en el siguiente episodio, cómo se manifiesta esto. ¿De qué más puede depender? Y algo así como muy importante es que el tipo de respuesta que tú elijas tener en el presente, con una amenaza presente, depende también del cableado nervioso que tengas más fuerte o más marcado. ¿A qué me refiero con esto? A que eso que estás enfrentando en ese momento, probablemente ya has enfrentado algo similar o algo igual en el pasado, y si en el pasado has tomado una respuesta que te ha funcionado, entonces tu sistema nervioso va a apostarle a eso y va a seguir usándola, ¿ok? Esto del cableado es cuando somos infantes, como que todas nuestras neuronas están más o menos igual de fuertes, por así decirlo, ¿no? Todos nuestros caminos neuronales están más o menos igual de fuertemente trazados. Pero conforme vamos empezando a reaccionar ante nuestras amenazas, pues entonces se van marcando ciertos caminos y se van fortaleciendo ciertas redes neuronales sobre otras. Entonces, entre más hagas cierta cosa, más fuerte la vas a hacer esa red y mejor te vas a volver en eso que estás haciendo. Y esto aplica para todo, en general. Pero en el caso de respuestas ante el miedo, bueno, probablemente en tu infancia tuviste muchas experiencias en las que el huir de las amenazas te funcionó muy bien para sobrevivir. Entonces, en el presente, en tu vida adulta, tu sistema nervioso va a seguir usando esa respuesta de huida porque sabe que es lo que mejor sabes hacer y sabe que es lo que mejor te garantiza la vida y la integridad y la protección. Entonces lo va a seguir haciendo. ¿Ok? Pero sí, esto no quiero que parezca que esto ya es algo como determinado, que ya es algo que no puedes cambiar jamás porque como te sucedió en el pasado ya así eres. No. Precisamente este mismo principio de entre más lo hagas, mejor te vas a volver en hacerlo. Bueno, tú puedes recablear esas cosas, tú puedes generar fuerza en nuevas redes neuronales y entonces decidir salir de estos patrones en los que has vivido probablemente ya en el pasado. Y puedes trabajar con ellos, no en el momento en el que estás percibiendo la amenaza, sino en momentos, ahora sí que en el día a día. En el día a día tú puedes hacer prácticas de regresar a tu cuerpo, puedes hacer prácticas de identificar cuáles son como las sensaciones que estás experimentando y a partir de ahí regularte. Esta regulación la puedes hacer con ejercicios, la puedes hacer con respiración, la puedes hacer conscientemente también. Puedes ponerte a reflexionar sobre esas cosas que has hecho y entonces a la siguiente vez que te estés topando con esta situación ya sabes que no quieres hacer, por ejemplo. Y es un camino de mucho observar, de mucho observarte y de darte cuenta de en qué estás, pero
precisamente por eso quiero que profundicemos en cada una de estas respuestas, para que puedas identificar las sensaciones, el conjunto de sensaciones o ciertas como actitudes que puedes tomar a raíz de estas respuestas, ¿ok? Ya explicamos como lo básico, ya después va a venir un poco lo más complejo y lo más cotidiano. Entonces, pues si te interesa esto, sigue esta miniserie que voy a hacer sobre las respuestas ante el miedo, para que te sea más fácil entenderte y entender a las personas a tu alrededor, y sobre todo observarlo con mucha compasión y con mucho amor, y con esa mirada no crítica, con esa mirada amable de decir, ok, entiendo que esto lo he hecho en el pasado, entiendo que probablemente lo sigo haciendo, pero ya sé que no es algo que yo decida, no es algo que yo controle, no es algo que yo conscientemente quiera hacer, sino que es una respuesta que mi cuerpo está tomando porque me quiere mucho y porque me quiere proteger. Entonces, de cierta manera hay que agradecer todas estas cosas que nuestro cuerpo ha hecho por nosotros y entender que puedes seguirlo haciendo y lo puedes hacer de una manera más positiva que como lo has venido haciendo probablemente, que no siempre es tan positivo. Pero bueno, ya tú te vas a autoevaluar. Yo no te voy a decir qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Tú solito te vas a dar cuenta y te vas a analizar en esto. Y pues espero que te funcione mucho, espero que te sirva, que sea algo que te brinde frutos en tu vida o mínimo que entiendas y que puedas como tal vez perdonarte más fácilmente o perdonar a otras personas más fácilmente una vez que entiendes de dónde viene esto. Y pues listo, creo que ya toqué todo lo que tenía que tocar en este capítulo de introducción. Vamos a seguirle más profundamente en los siguientes, así que y si tienes preguntas o quieres comentarme algo, puedes escribirme a mi Instagram, que es Corporalidades Podcast, ¿ok? Por ahora te dejo, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día. Adiós.